tardes. Hoy hablaremos sobre una institución bien interesante que creó la ley de copropiedad, el convenio de pago, en el cual vamos a tratar con los gastos comunes y las obligaciones, y los gastos comunes. Es muy interesante esto y lo vamos a analizar en su definición y sus requisitos que aparecen en la ley. Vamos a invitar a nuestro amigo Elías, que nos acompaña como siempre. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Bien, Elías, buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos, seguidores y clientes que están compartiendo esta hermosa tarde con nosotros, tarde de otoño. Bien, Claudio explicó bastante bien. Me quedó ahí la duda y podríamos empezar con eso. ¿Cómo es esto? Eh, ¿El convenio de pago no es lo mismo que los gastos comunes en una copropiedad? ¿Qué nos dice la ley, esta nueva ley de esto? ¿Y qué novedad nos trae? Porque estamos hablando de convenios de pago, eh, podemos pagarlo en cuotas, ¿cómo es este sistema? A ver, tenemos dos cosas nuevas en la ley. Primero Ujú. que todo, define lo que es una obligación económica, un Ah, concepto perfecto. más amplio que el gasto común, y te Bien, dice qué es eso. Y en segundo lugar, relacionado con lo mismo, dice que si ujú, tú debes obligaciones económicas, ojo, bien, no estoy diciendo gasto común, si tú debes obligaciones, perdón, si tú debes obligaciones económicas, sí. es posible hacer un convenio de pago, que es la nueva institución que vamos a ver como una herramienta para los administradores y comités de administración. Entonces, según, porque el mismo artículo 2 eh, nos explica o nos define cuáles serían esas obligaciones económicas, cuáles serían, no serían solo gastos comunes, pero ¿qué incluirían entonces estas obligaciones económicas? Exacto, Elías. Perdón, las obligaciones económicas Ujú, son todos los tipos de gastos de egresos de dinero en los cuales ujú. puede incurrir Bien, una comunidad y que por supuesto debe ser pagada por una comunidad hacia sí misma o un tercero. Entonces, bien, ¿qué gastos o qué categorías de egresos de dinero se entienden dentro del concepto de obligación económica? El número uno, gastos comunes. bien, Ordinarios. ¿Por qué ordinarios? Porque también la ley menciona los extraordinarios. Se rompió una bomba, se ya. incendió tal cosa. También se incluye aquí el Fondo Común de Reserva, algo que muchas No, comunidades lamentablemente no alcanzan a no lo cubrir, tiene. ya sea porque no le dan importancia, lo desconocen o simplemente no tienen el dinero para hacerlo, que tiene como fin realizar Ujú. grandes mejoras a un edificio, renovar, renovar ascensores, renovar bombas, cambiar calderas o tenerlo como emergencia. También hay un fondo operacional inicial que se cobra cuando se está constituyendo esta comunidad, cuando se entrega un edificio. Bien. Se Ujú. incluye también dentro de las obligaciones económicas multas, intereses, seguros Así y es. otros que pueda determinar el reglamento. Entonces, como vemos, el concepto Es que bien la ley amplio. establece acá es bastante general como una obligación económica para comenzar a establecer la cultura que no es el gasto común lo único que se paga, sino que cuando estos suban extraordinariamente, Ujú. eh, perdón, el gasto común no debería subir. Lo que debería subir es la obligación económica. Pero cuánto éxito va a tener este cambio cultural, no lo sé, no Sí, lo no lo sé. podemos Pero predecir. Pero en realidad, cuando uno vive en una comunidad, en un edificio, no solamente son los gastos comunes, hay un montón de otros gastos que de repente la gente no lo entiende, pero esto sería una herramienta que le damos a la administración del lugar para poder solicitar o para poder cumplir con su tarea, porque me imagino que si no le dan el dinero y tienen que arreglar un ascensor y después no está el ascensor y ahí todos se enojan, empiezan a alegar,
Pero en realidad es una obligación de los copropietarios el poder costear el funcionamiento de un ascensor, por ejemplo, que de repente pasan tantos años y, y los materiales se van rompiendo, desgastando y ya el edificio. ¿Cuánto tiene de garantía un edificio? ¿La constructora pone alguna garantía? Ah, la, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece tres plazos de garantía. Tres para las cosas menores, como terminaciones principalmente, Ah, bien. cinco para cosas medianas y 10 para lo más grande, incluyendo los cimientos, los Ah, bueno. pisos, etcétera. Por O lo sea, tanto, copropietario, ojo, ojo, si su departamento está llegando al año 10, al menos yo he tomado el criterio de vender antes que se acabe la garantía. ¿Por qué? Porque después de eso se hace muy difícil la reparación. ¿Por qué? Porque ya no hay una garantía de parte de la inmobiliaria. Inmobiliaria que, entre paréntesis, cada vez se hacen, desaparecen más rápido con el tiempo. Y si estamos hablando de una reparación de un cimiento, imagínense, o de una pared completa de 30 pisos para cualquier condominio, eso es impagable. así Ojo es. con eso. Eso lo hablamos cuando hablamos de los servicios civiles. Entonces quiero dejar bien establecido Ujú. este tema de obligaciones económicas. ¿Por qué? Bien. Porque el nuevo concepto que establece la ley de copropiedad es convenio de pago. ¿Y sobre qué cae el convenio de pago? El convenio de pago recae sobre obligaciones económicas. Es decir, Muy bien. es más amplio que los gastos comunes. O sea, no es solo Y voy tener a deuda en los gastos comunes, sino que todos estos elementos que son para el bienestar o el funcionamiento del edificio. exactamente. Y tú puedes estar al día en los gastos comunes, pero a la vez puedes estar moroso en obligaciones económicas, en otras obligaciones económicas. Perfecto. Buena aclaración. Entonces, ¿qué hacemos? Debo más de 3 meses de todo, obligación económica, seguro, eh, compromiso del capital de reserva o el fondo de reserva. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que la ley me permite hacer si estoy en esa situación? O lo que la administración le permite hacer con los deudores, con los morosos. Se permite llegar a un convenio de pago, es decir, señor Mm. copropietario, ojo, copropietario, no arrendatario, copropietario. Ese también es un tema que vamos a tocar. Bien. Venga para acá y lleguemos a un convenio de pago para que usted no esté más moroso. Usted debe ya 3 meses, un montón de dinero. Mm. Hagamos un convenio de pago. ¿Cuáles son los requisitos de esto? Y todo esto está cubierto en nuestro artículo. ¿Quién está llamado a realizar el convenio? El administrador, pero Bien. no solo, porque necesita la autorización del comité. Bien, Entonces, de perfecto. El nuevo, comité tiene que recargando la autorizar ley a los esa. pobres miembros del comité de administración que están metidos hasta en estas decisiones. Bien. Pero no lo tiene que hacer bajo asamblea, sino que lo pueden decidir ellos. Y claro, exactamente. Bien. Ahora, ¿quién es el deudor? Y esto es una cosa rara, como que la ley desconoce la realidad de la copropiedad y está asumiendo aquí que es el copropietario el que vive. Pero ¿qué pasa si es el arrendatario el que debe? Perdón, claro, el Sí, copropietario claro. en primer lugar va a estar muy molesto de enterarse que su arrendatario no ha pagado las obligaciones económicas y va a tener que ser él el Mm. que va a tener que suscribir este convenio de pago. Por lo tanto, Oh, copropietario, usted que estaba tan tranquilo recibiendo solamente el dinero del arriendo, preocúpese al menos cada 3 meses de obtener un comprobante de pago de las obligaciones económicas de parte de su arrendatario. no, porque eso puede devenir no solamente en la deuda, sino que hay multas, hay intereses, etcétera, etcétera. Así es, Y en así el es. contrato de arriendo, eso tendría que dar claro qué sería lo que paga el arrendatario y qué asume el copropietario, ¿cierto? Eso es, Debería establecerse, aunque no, en un aunque es mundo algo que ideal debería establecerse. claro.
Ok, entonces, ¿qué otros requisitos hay? Tienen que ser 3 o más cuotas, no puede ser una o dos, tiene que ser 3 o más. Ahora, la Bien. ley lo dice así, yo creo que ahí se le pasó un poco la mano a la ley, pero así está. ¿Cómo puede ser este convenio? Primera exigencia, un pie inicial de 30%. Ah, o sea, establece además un monto de la Claro, primera cuota del pago de esa morosidad. Ya, así es, perfecto. 30%. Y hasta 12 cuotas consecutivas y con vencimientos mensuales para el pago de la deuda. O sea, es como que le da la oportunidad de poder pagar todo lo que debe en 12 cuotas. Eh, o sea, yo podría decir, debo 3 cuotas. Ay, entonces me convendría financiarlo en 12 cuotas. ¿Podría verse así? Decir, voy a esperar 3 meses y que me lo financien en 12. Sí, sí, o sea, si un copropietario Sí. se da cuenta que la administración y el comité son proclives a hacer esa clase de tratos, podría establecerse una cultura de deber 3 meses y tirarlo a convenio. Ahora bien, nuestros comentarios. Esto es lo que creo que es lo más Sí, lo interesante que interesante. podemos decir. Nos parece exagerado que la ley haya ahondado tanto, en tanto detalle, un 30%. ¿Por qué no fue un 25%? ¿Por qué no fue un 50%? ¿Cuál es el Yo creo que criterio? esas materias deberían quedar al arbitrio de la administración, simplemente. O de un reglamento interno. Claro, exacto. Pero, y luego lo mismo, el acuerdo del comité. ¿Por qué el comité tiene que estar metido ahí? Recordemos que el comité son voluntarios. Sí. Y si tú llegas a tu casa y cada día te espera media hora de trabajo de la comunidad, uff, es bastante agotador. A menos que le guste como Entonces, a Jorge Sánchez. perdón, A menos que le guste como a una persona que nosotros conocemos. claro. No obstante, ya que están esos requisitos y esas cosas mínimas, yo veo que está permitido utilizar la creatividad con el fin de, ¿se pueden cobrar intereses? Yo creo que sí. Ujú. Se pueden establecer cláusulas de aceleración, es decir, usted no paga el día 5, yo le voy a hacer efectiva toda la deuda y eso se puede, y ya vamos a andar un Perfecto. poco en eso. Se puede exigir garantías personales. Tráigame un aval o le hipoteco, le prendo el auto, le prendo la moto, le hipoteco el departamento. Es posible. Es posible, sin Yo lo creo cuestionar. posible. No está en la ley, pero si no está en la ley, no está prohibido. A menos que la ley diga esto está prohibido, entonces está permitido. Bien. Claro, estamos en derecho privado, básicamente. Una comunidad muy especial, como hemos dicho, Ujú. pero yo creo que aquí reina la autonomía de la voluntad, del derecho privado. Para facilitar el acuerdo entre el administrador y el comité, yo utilizaría mails o videollamadas. No creo que deban juntarse o simplemente hacer un protocolo y firmar simplemente. Y cualquier otra cláusula que ellos puedan crear para utilizar esta herramienta o desincentivar su uso. Claro, haga un convenio, pero el convenio es tan caro que nadie va a querer hacerlo. Bueno, cada persona va a conocer su comunidad y cada persona va a entender si esta persona lo hace de mala fe o realmente hay una situación en la cual hay que ser flexible. Entonces, resumiendo, la nueva ley establece que podemos hacer convenios de pagos con respecto a obligaciones económicas, que es un concepto mucho más amplio de lo que tiene que ver con los gastos comunes. Y esa facultad la tendrían entonces los administradores en conjunto con la aprobación de los comités de administración. Y el comité, exactamente. Y hay ciertos requisitos, los cuales la ley, en nuestro comentario establecemos que pareciese que fuese como muy meticuloso a la hora de decir cómo tiene que hacerse con un 30% de pago, más o menos 3 cuotas, tal vez, pero la ley ya lo establece así. Y lo último tendríamos que ver que podríamos de alguna forma, al no, o sea, en esto es meticuloso, pero en otras áreas, en otros conceptos, podremos apuntar a la creatividad de las comunidades para poder resolver este tema, porque no, entonces, si bien toca, perdón,
toma algunos detalles, pero en otros no los regula, por lo tanto hay amplitud o margen para poder resolver esto de forma interna, como tú dices, apuntando al derecho privado, ¿cierto? Eh, Claro. y Quisiera como, concluir sí, con una algo y conclusión. vincularlo con la facultad que tiene el administrador, Bien, esta que está en el artículo 20, de cortar el suministro de ciertos servicios. Artículo 20, número 9. El bien. administrador tiene la facultad de suspender o requerir la suspensión directamente a la empresa con acuerdo del comité, nuevamente se repite, administrador Ujú. comité, del servicio eléctrico, telecomunicaciones o calefacción. Escuchen, se excluye el agua de este listado. Ujú. Electricidad, telecomunicación o calefacción, que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios, se encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas de los gastos comunes. Por ende, arrendatario, si usted está en problemas, pague Ujú. los gastos comunes y siga debiendo las otras obligaciones. No le pueden cortar la luz Bien. por deber otras obligaciones comunes. Tiene que deber los gastos comunes. Y ojo con la aplicación de esta suspensión al administrador y comité. Solo por los gastos comunes. Otras deudas no facultan a cortar el suministro. Claro, otras obligaciones económicas Exacto. tienen. Qué buena esa, porque el administrador podría tomar ese, hay unas multas, hay algo, un fondo de emergencia que la persona está aportando, le cortamos el gas. No Claro, lo podría hacer exactamente. entonces, no lo podría hacer, tendría que ser solo con el tema de los gastos comunes. Solo de los gastos comunes. Una distinción que yo creo que es muy sutil, es muy nueva, así que seguramente va a traer conflictos y dolores de cabeza dentro de las A comunidades. las comunidades. Bueno, Claudio, nos pareció súper claro, muy buena esa salvedad. Y queremos agradecer a ustedes que nos están viendo, nos están siguiendo. Por favor, escríbanos, estamos para responder preguntas. Y recuerden, tenemos más artículos durante este mes con las novedades, con los cambios que hay en esta nueva ley de copropiedad que es 22.442. ¿Sí? Así que siempre importante, 21. 21, perdón, 21.442, la nueva ley de copropiedad. Bueno, muchas gracias, Claudio. Nos estamos despidiendo y recuerden, somos Robles Chileno, que estamos juntos. Nos vemos, Estamos Claudio. juntos. Chao. Chao.